Vamos a hablar hoy sobre cadencias. Recuerden que las cadencias son esas fórmulas de acordes que se ponen al final de las frases y nos sirven para dividir las frases entre sí, que es lo mismo que decir dividir las ideas entre sí, dividir como si fueran las oraciones y ponerle un punto a la oración y decir hasta acá llega una idea y ahora va a empezar otra cosa. Es una fórmula de acordes que además tiene que estar acompañada por un freno, por una detención rítmica. Porque si no, cada vez que ocurre, por ejemplo, un quinto primero, tendríamos que estar hablando de una cadencia y no es así. Y un requisito para que exista una frase es que al final exista una cadencia. Si pensamos que algo puede ser una frase, lo que deberíamos ver es si al final tiene una cadencia, porque si no la tiene, tal vez estemos confundiendo la jerarquía en la que estamos y estamos tal vez hablando de una semifrase. Las cadencias se dividen en dos grandes familias. Pueden ser abiertas o cerradas, como vemos acá. Que sean abiertas quiere decir que no tienen un final conclusivo, o sea, las abiertas van a ser todas las que no terminan en la tónica, y las cerradas van a ser las que terminan en la tónica. Vamos a ir adentrándonos en esta jerarquía, para eso hice este gráfico, para que podamos ir viendo cómo se relacionan, a qué familia pertenece cada una y qué función tiene cada una. A continuación lo que vamos a ver son algunos detalles de conducción y algunos cuidados que hay que tener con cada una de ellas. Sobre todo nos vamos a explayar mucho al final con la más importante de todas. Pero sigamos avanzando en este gráfico. Dentro de las abiertas tenemos dos tipos. Las suspensivas, que son las que terminan en la dominante, o sea, en el quinto o en el séptimo, y las deceptivas o rotas, también se llaman, que terminan en la submediante, en el sexto grado. Y dentro de las cerradas tenemos también dos tipos fundamentales. Las plagales, que involucran al cuarto o al segundo grado antes de ir a la tónica, primero, cuarto, primero, por ejemplo, y mucho más importante y mucho más prominente, las cadencias auténticas. Las cadencias auténticas, a su vez, como son tan importantes, las vamos a dividir otra vez en dos. De tal manera que vamos a tener cadencias auténticas perfectas o imperfectas. Vamos a explorar entonces en el mismo orden que las mencioné, comenzando por las abiertas y las suspensivas, después las deceptivas y después las cerradas, comenzando con las plagales, que son mucho más sencillas, y después sí las auténticas. Bien, como recién decía, la cadencia suspensiva entonces consiste en conducir el segundo o el cuarto, en el caso del segundo, como vemos, puede tener séptima, a una dominante, o sea, al quinto o al séptimo. Vamos a intentar primero conducirlo al quinto grado. No vamos a tener mayores inconvenientes acá, ni demasiadas cosas que tener en cuenta. Más allá de que el quinto grado, que en este caso va a estar en fundamental, puede o no tener séptima. En el caso de que tenga séptima, simplemente lo vamos a ligar desde la tercera del acorde siguiente, en el caso de que sea el segundo, y si pudiéramos, en el caso de que sea el cuarto grado, desde la fundamental, siempre desde el fa. Entonces tenemos acá sí o sí el quinto con séptima. El la posiblemente tenga que bajar, de tal manera que el bajo y el tenor hagan un unísono. Y por supuesto que el do va a tener que bajar al si. Ahora, puede hacerlo simultáneamente junto con todas las voces sin ningún problema, pero puede utilizar también una suspensión. Sería en este caso 4-3, que en el fondo es simplemente un desplazamiento rítmico de la nota real del acorde, que es un si, a través del movimiento oblicuo. Si en el tiempo fuerte pusiéramos el si, estaría exactamente igual de bien. ¿Qué pasa si el mismo acorde intentamos conducirlo al séptimo grado? El séptimo grado muy a menudo está en primera inversión. Eso quiere decir que tiene la tercera en el bajo, y como la fundamental del séptimo grado, por supuesto, es el séptimo grado de la escala, o sea, el si en este caso, que claramente estamos en do, entonces el bajo va a tener que ser un re. Este 6, además de indicar la inversión, indica de que sobre el bajo vamos a tener un intervalo de sexta, o sea, un si. Podríamos pensar en mover el la al si en el tenor,
pero vamos a ver en un momento por qué es mejor descender al Si desde el Do, y en este caso perfectamente podríamos usar también otra vez una suspensión. Vamos a corregir el cifrado, más que un 6 tenemos entonces 7, 6. ¿Y qué más? Después, por supuesto, este acorde cerrado en disposición fundamental es Si, Re, Fa, La. Vamos a anotarlo acá. Entonces, por supuesto, necesitamos un Fa. Para eso vamos a aprovechar de tener todo el movimiento oblicuo que podamos. Eso quiere decir que si hay notas comunes entre los acordes las vamos a ligar. Y así como está esta estructura, que son 2 terceras menores y una tercera mayor, este acorde es un acorde que tiene una estructura de sensible o semidisminuido. Justamente sensible porque se forma en el modo mayor simplemente apilando terceras a partir del séptimo grado de la escala. Podríamos entonces simplemente ligar el La, pero va a ser mucho mejor el efecto del quinto grado si fuera disminuido. O sea, si el La fuera bemol. Entonces, si nosotros transformamos la última tercera del acorde también en menor, tenemos un acorde que tiene 3 terceras menores. Tenemos entonces acá el 5 pero tachado, indicando que hay una quinta disminuida entre el Re y el La bemol. Y acá tenemos un uso bien típico del séptimo grado en modo mayor. Como les decía hace un momento, tanto el quinto, al cual llegamos, como nuestro punto de partida, generalmente el segundo, puede tener séptima. Recuerden que en la práctica común, los acordes con séptima siempre son disonantes. El concepto de que hay acordes con séptima o incluso con novena que pueden ser estables y consonantes aparece recién muy a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, ya una vez abandonada la práctica común, abandonada la práctica de la música tonal entendida estrictamente. Entonces todos los acordes con séptima, sean de dominantes, disminuidos o semidisminuidos, o menores con séptima menor, como en el caso del segundo, todos van a ser inestables. Los acordes en los que estamos resolviendo tienen séptima justamente porque una cadencia suspensiva es abierta e inestable. Pero, repito, podrían no tenerla también. Vemos un caso acá bien típico en el cual el segundo grado no tiene séptima, pero está en primera inversión. Es muy común que el segundo en las cadencias esté en 6, de tal manera que lo que va a hacer el bajo es simplemente subir una segunda hacia el quinto grado. Acá perfectamente lo que podríamos hacer es el Re del tenor, lo mantenemos, generamos ese movimiento oblicuo. ¿Y qué hacemos con las voces superiores? Bueno, perfectamente el La también podría bajar al Sol. Se nos producen octavas entre bajo y contralto, pero están muy bien tomadas porque es una octava tomada por movimiento contrario. Es una décima que se cierra en la octava. Y bueno, y nos queda la soprano. Y la soprano está obligada acá a tener la tercera del acorde, ¿verdad? Entonces, tal vez nos sirva tener una nota de paso acá. Es una séptima, pero es de paso, para que resuelva a la tercera, si esa es la disposición. Y acá tenemos un caso en el que lo estamos enlazando y ninguno de los dos acordes tiene séptima. Son puramente triádicos ambos. Veamos a continuación el segundo tipo de cadencias abiertas, que son las rotas o las deceptivas, que, como recién decía, siempre terminan en el sexto grado. Veamos por qué. Vamos a partir de un quinto grado y a ese quinto grado vamos a ponerle séptima, como está ahí en la contralto. Bien, ¿y cuál es el truco de la cadencia deceptiva? Nosotros en todo acorde de dominante tenemos un intervalo que es el más importante que tiene que resolver, que es el que se forma entre la tercera del acorde, en este caso es el Si, y la séptima del acorde, en este caso es el Fa. Ese es el famoso tritono, en este caso expresado como cuarta aumentada, Fa, Sol, La, Si. Y esa disonancia resuelve por movimiento contrario, se abre en una sexta.
El si, que es la tercera y que además, como estamos en el quinto grado, es el séptimo grado melódico de la escala, o sea, la sensible, va a subir al do. Y el fa, séptima del acorde y es el cuarto grado de la escala, va a resolver al tercero. Ahí tengo el tritono resuelto de manera muy correcta, ¿no? Absolutamente convencional. La cuarta aumentada que se abre por movimiento contrario en una sexta. Bien, ¿y qué ocurre a continuación? El re perfectamente podría moverse hacia el do. Y si se fijan, independientemente de lo que pase con el bajo, si yo voy a un primero o si voy a un sexto, como es justamente la cadencia rota, el movimiento de todas las voces superiores es exactamente igual y el tritono resuelve de la misma manera sin importar si yo me estoy moviendo al primero o al sexto. Es por eso que es mucho más común utilizar el quinto con séptima en una cadencia rota que no usarlo. Y repito, todas las voces superiores, básicamente podríamos decir que no les importa a dónde se va a mover el bajo. Las voces superiores se mueven de la misma manera, sea una cadencia auténtica o sea una cadencia rota. Y el otro motivo por el que es muy común que en una cadencia rota el quinto grado tenga séptima es porque voy a disponer acá los acordes de manera cerrada para ver que es muy difícil conducir acordes que están a una segunda de distancia, como el quinto y el sexto, por ejemplo, o como el primero y el segundo, o cualquiera, sin generar paralelismos, sin tener quintas paralelas, octavas paralelas. Entonces, el hecho de que el primer acorde tenga séptima nos garantiza que una de las notas ya no se va a mover hacia arriba, sino que va a poder bajar. El fa que baja al mi, como acá tenemos el fa que baja al mi. Entonces, cuando están dispuestos así de manera cerrada, vemos cómo el quinto se cierra en el sexto. Y vemos cómo gracias a que el quinto tenía séptima, entonces fue mucho más fácil la conducción que si no lo hubiera tenido. Esto en modo menor funciona exactamente igual. Imaginemos que estamos en do menor. Vamos a poner la armadura de clave. Lo único que tenemos que tener muchísimo cuidado en modo menor es de alterarla sensible, o sea, hay que ascenderla. Ahí le pusimos el B cuadro. Y por supuesto que el la bemol y el mi bemol acá van a ser bemoles y esto se escucha así. Y justamente el nombre de la cadencia, rota o deceptiva, obedece a esa decepción de la expectativa que tenemos cuando todas las voces, excepto el bajo, se mueven de la manera que uno esperaría para generar el movimiento más estándar y más esperado a partir del quinto grado, que es justamente moverse al primero. Esos son los motivos por los cuales funciona una cadencia rota y, repito, esos son los motivos también por los que siempre nos conviene, cuando vamos a hacer una cadencia rota, que el quinto grado tenga séptima. Vamos a movernos ahora a las cadencias cerradas, las plagales y las auténticas. Acá por supuesto tenemos una cadencia auténtica, sin embargo vamos a hablar primero de las cadencias plagales. El motivo por el que puse antes una cadencia auténtica es porque generalmente las cadencias plagales son simplemente una especie de adorno o de prolongación que tiene la tónica una vez que se alcanzó la cadencia auténtica. Así es como los vamos a encontrar usados en prácticamente todo el repertorio. ¿Y cómo sería ese adorno? Bueno, antes que nada vamos a convertir en redondas a las voces extremas. Y ahora podemos entonces hacer que las voces internas hagan cada una bordadura. El tenor, mi, fa y después volver al mi. Acá seguimos prolongando. El bajo, prolongamos, por supuesto vamos a ligar incluso la soprano. Y el la de la contralto vuelve a bajar al sol. ¿Y qué es lo que tuvimos acá? Bueno, podríamos decir, sí, que tuvimos un cuarto. Es un acorde bien contrapuntístico. ¿Por qué contrapuntístico? Porque justamente se originó a través del movimiento melódico de las voces.
y es simplemente, como decía, una especie de adorno del primero. Es un cuarto en 6/4 en realidad. Después resuelve, por supuesto, cuando las notas vecinas, las bordaduras que hicieron las voces intermedias vuelven a su lugar de origen, entonces vuelve al primero. ¿Y por qué 6/4? Bueno, porque desde el bajo tenemos un intervalo de sexta, do, la, y un intervalo de cuarta, do, fa. Entonces, vamos a poner entre paréntesis el cuarto grado porque no es tan cuarto grado en realidad como los acordes de cuarto grado que veíamos en las cadencias suspensivas antes del quinto, sino que sí son las notas del cuarto grado, pero que se utilizan de manera contrapuntística, o sea, de manera simplemente lineal y melódica, para prolongar y estabilizar al primer grado una vez que ya ocurrió la cadencia auténtica. Por eso son en realidad mucho menos importantes las cadencias plagales que todo el resto de las cadencias que estamos discutiendo. Vamos ahora sí acá abajo a las cadencias auténticas. Estas son las más importantes de todas y ahora vamos a ver por qué. Para no poner tantas líneas adicionales voy a poner al tenor también en clave de sol. Y acá claramente tenemos un quinto con séptima. Y vamos a comenzar hablando de todas las condiciones que necesitamos para que una cadencia auténtica sea perfecta. Porque básicamente si no cumple alguna de estas condiciones la cadencia, entonces va a ser imperfecta. Siempre al final de los sectores importantes o de la obra entera, ahí es donde vamos a tener una cadencia auténtica perfecta. Es la manera y el giro más conclusivo que tenemos a disposición en música tonal, y como es tan conclusivo, lo vamos a usar con mucho cuidado y estratégicamente son los lugares donde realmente necesitemos que el discurso cierre con toda la fuerza que es posible, poniendo a disposición todos estos recursos que vamos a ver ahora. Bien, una de las cosas que se nos enseña cuando empezamos a estudiar armonía es lo siguiente, que si tenemos un acorde completo, con séptima, el siguiente acorde necesariamente va a estar incompleto. Y eso no es incorrecto porque el sol va a descender al do porque van a estar en fundamental los acordes. El fa, por supuesto, la séptima va a descender a la tercera. El si, que es la sensible que está en la contralto, va a ascender al do. Y por supuesto el re va a bajar al do. Entonces tenemos el típico caso de un acorde con séptima completo y a continuación un acorde triádico incompleto. Esta disposición de la fundamental triplicada, aunque esté en el mismo registro, a veces igual se considera triplicada porque hay tres voces haciendo la misma nota, y una vez la tercera es una disposición correcta. Sin embargo, para lograr una cadencia auténtica perfecta necesitamos que ambos acordes estén completos. Voy a copiar acá otra vez el quinto grado exactamente en la misma disposición en la que estaba antes para que podamos ver lo siguiente. Volvemos a tener el quinto con séptima y lo conducimos a un primero. Quiere decir que el bajo va a ser exactamente igual. Ahora, para que sea una cadencia auténtica perfecta, entonces necesitamos, como decía recién, que los dos acordes estén completos. El quinto con la séptima y ahora vemos como el primero también completo. Los dos acordes en fundamental, como los tenemos en este caso. Y además, la soprano, la voz superior del acorde, hay dos opciones. O se va a mover del segundo grado de la escala, grado melódico, no armónico, o sea, el re, al primero. O también se puede mover del séptimo grado de la escala. Vamos a hacer una disposición de esta manera para ver la otra opción. Y si venimos del séptimo, vamos a nomenclar este como el 8. Pero por supuesto que es la tónica. Entonces básicamente podemos resumir esta regla diciendo que la soprano se va a tener que mover por grado conjunto.
hacemos para movernos alrededor de esta regla? Porque como están conducidos acá, las voces están bien. El si, nosotros sabemos que tiene que subir al do. El fa, por supuesto, tiene que ir al mi, eso de una vez lo vamos a poner. Ahora, cuando hay otra voz que describe el movimiento que debería haber hecho en este caso la contralto, o sea, que cubre el lugar a donde tenía que ir la contralto, entonces la sensible, que en este caso está en la contralto, repito, ya no está obligada a ascender por semitono, justamente porque hay otra voz que está ahí cubriendo su lugar, entonces puede bajar una tercera mayor en este caso hacia el sol y tener el acorde completo. ¿Quiere decir esto que siempre que vemos la sensible, en lugar de subir, podemos bajar hacia la quinta del acorde siguiente? No, no siempre. Solo en el caso en el que otra voz cubra justamente el lugar a donde tendría que haber resuelto la sensible. En este ejemplo que tenemos acá, no hay otra manera. La sensible tiene que ir hacia la tónica. Sin embargo, ¿cómo podemos hacer en este caso para tener los dos acordes completos, los dos en fundamental, y que la soprano se mueva por grado conjunto, ¿no? Las tres reglas para una cadencia auténtica perfecta? Bueno, una ligera variación de la excepción que veíamos recién. Acá tenemos el fa, la séptima del acorde, que tiene que descender hacia la tercera del acorde siguiente. Ahora, tenemos el re, que también está muy cerquita del mi, y si mandamos el re al mi, el re no está obligado a ir al mi, el re podría haber bajado al do, por ejemplo. Sin embargo, si mandamos el re al mi, ahora lo que se va a escuchar es como si el fa se moviera al mi, entonces de nuevo está la nota a donde el fa tendría que haber ido y eso libera al fa para no necesariamente tener que subir, sino completar el acorde. Y básicamente acá tenemos las dos disposiciones posibles para tener una cadencia auténtica perfecta. Si no utilizamos esta excepción en la conducción, no vamos a poder tener una cadencia perfecta. Sin embargo, esta excepción no es algo que contradiga las reglas, aunque en principio puede parecer, porque perceptualmente sí se puede escuchar como el fa va al mi, aunque estrictamente nosotros sabemos que sea una voz diferente, y acá sí se puede escuchar como el si va al do, aunque de nuevo nosotros sabemos que en realidad es una voz diferente la que cubre el lugar del do. Este tipo de conducción y este tipo de cadencias las vamos a encontrar siempre al final de las obras. Si quieren revisar una, por ejemplo, todos los corales de Bach terminan de esta manera. Quiere decir que es una excepción, sí, pero mucho menos excepcional, valga la redundancia, de lo que uno podría pensar. Cualquier cadencia auténtica que incumpla alguna de las tres reglas que necesita una cadencia para ser perfecta, entonces es imperfecta. Una cadencia imperfecta no quiere decir que esté mejor ni peor, significa simplemente que es un poco más débil. Entonces va a ser más indicada para usar justamente en momentos donde no queremos generar una división tan fuerte y tan poderosa como genera la cadencia auténtica perfecta. Espero que esta explicación les haya servido y nos vemos en el próximo video.